Si estás buscando ganar $30 diarios completamente en automático, entonces este tutorial va a ser para ti. Hola chicas y chicos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Hoy les voy a estar presentando el video tutorial de un nuevo bot de trading que estaremos agregando en nuestro portafolio. Este nuevo bot va a estar trabajando en base a la estrategia de par e impar, que si no has visto el tutorial pues te invito a que lo cheques y lo podrás encontrar acá arriba y en la lista de reproducción dedicada completamente a Derif. Independientemente de ello, se puede decir que también constituye una alternativa al primero de los bots que ya presentamos y cuyo tutorial también podrás encontrar en la lista de reproducción. Ahora, antes de continuar, les quiero recordar que todos estos bots los podrás encontrar de manera totalmente gratis en nuestra comunidad en Telegram, y dichos enlaces estarán tanto en la descripción de este tutorial como fijados al primer comentario. Ahora sí viene lo chido. Entonces, para el objetivo de este tutorial voy a estar trabajando con el bot para saber cuánto dinero podemos ganar invirtiendo tan solo $1. Y además también estaré realizando una segunda parte en este mismo tutorial manteniendo la inversión inicial, y una vez finalice estaremos comparando cuánta rentabilidad hemos obtenido, en qué tiempo se ha logrado y por supuesto las recomendaciones finales para tratar de obtener el mayor beneficio del bot, disminuyendo el riesgo a correr, porque les recuerdo una vez más que siempre vamos a estar expuestos al riesgo y nunca podemos considerar que ninguno de los bots y ninguna de las estrategias van a ser 100% efectivas, ¿ok? Ya una vez aclarado esto, y como muchos de ustedes ya sabrán, estos bots los estaremos ejecutando único y exclusivamente dentro de Derif. Si eres nuevo en nuestro canal o si no conoces acerca del funcionamiento de Derif, pues te invito a chequear este primer tutorial que les estaré dejando aquí arriba, y por supuesto también estarán encontrando dentro de la lista de reproducción. Ya una vez te encuentres dentro de Derif Trader, estaremos buscando el apartado de Derif Bot. Acá es el espacio donde estaremos cargando nuestro bot. Hasta el momento de grabado este tutorial, recuerden que ya tenemos 3 bots disponibles, y es por ello la recomendación que ya les he dado en los tutoriales anteriores de crear una carpeta donde ya puedan tener de manera organizada cada uno de los bots que les estaré compartiendo. Entonces, ya una vez hayan cargado el bot, esta de acá será la misma configuración que les estará apareciendo a ustedes. Bien, ahora para el objetivo de esta primera parte voy a estar en primer lugar, que valga la redundancia, ejecutando el bot, y una vez que ya logré la meta, entonces estaré explicando más a profundidad sobre cómo realmente funciona. En mi caso lo voy a estar dejando con la misma configuración que están mirando, solo le estaré haciendo algunas pequeñas modificaciones que estaré explicando en los próximos minutos. Ahora recuerden que este bot va a estar trabajando en base a la estrategia de par e impar, y también va a tener la misma funcionalidad muy similar al bot de Atenea Tactical, pero a diferencia del bot Atenea Tactical, acá podemos obtener beneficios tanto en los números pares como en los números impares. Para ello debemos configurar los primeros 2 indicadores. Por ejemplo, en la primera opción donde dice cuántos dígitos pares seguidos, ya lo tengo configurado en base a 3. Sin embargo, en la segunda opción, en cuántos dígitos impares seguidos, está previamente configurado en base a 2. Esto lo que significa es que el bot en el primer caso estaría abriendo una operación, en este caso invirtiendo a que después de 3 dígitos pares consecutivos esa próxima operación sería un número impar, ¿ok? Lo mismo sucede con el segundo indicador, pero acá ya lo tengo configurado a que el bot abra una operación de manera automática, invirtiendo a que consecutivamente después de 2 dígitos impares ese próximo dígito entonces sea un número par, ¿ok? En el caso del indicador reanalizar después de cuántas pérdidas seguidas, lo que significa es que después de que el bot tenga 3 operaciones consecutivas en negativo, automáticamente dejará de abrir operaciones, pero esto será
de forma instantánea para entonces volver a retomar los dos indicadores principales. De todas formas, esto lo volveremos a repasar ya una vez el bot concluya con la primera meta. Bien, ahora en cuanto al indicador de recuperación del Fibonacci, en lo personal yo lo tengo deshabilitado. En caso de que lo desees activar, sencillamente le das clic acá y le das en verdadero. Como les decía, yo lo tengo desactivado ya que en sí esto puede constituir un riesgo. Bien, para el que no lo conozca, la recuperación de Fibonacci en el trading, o más bien la secuencia de Fibonacci, es una serie de números que comienza con 0 y 1 y cada número siguiente es la suma de los dos números anteriores. Por ejemplo, teniendo en cuenta este mismo caso, como yo voy a estar trabajando con el bot con una inversión mínima de $1, el bot, al abrir una operación con esta misma inversión de $1 y en caso de resultar en pérdida, lógicamente para tratar de recuperar esa pérdida empezará a realizar martingala. La próxima operación volverá a ser en base a $1. Entonces hasta este momento ya el bot ha tenido una pérdida total de $2. Ahora, si esta segunda operación también terminara en negativo, la próxima operación, o sea la tercera operación que el bot estaría abriendo y teniendo en cuenta el concepto de secuencia de Fibonacci, sería en base a $2, ya que los dos números anteriores, o sea tanto la primera operación como la segunda operación fue en base a $1, la sumatoria de estos dos dígitos da un total de $2, que es el monto que estaría invirtiendo en la próxima operación el bot. Ahora, hasta este punto, si nuevamente el resultado es negativo, ya tendría un total de $4 invertidos, ok. Al abrir la cuarta operación ya sería con una inversión de $3, ya que es la sumatoria de los dos dígitos anteriores, en este caso del 2 y del 1. Bien, hasta este momento ya tendría invertido $7 y así sucesivamente. Mientras continúe con la secuencia de Fibonacci activada, el bot estará trabajando hasta lograr la próxima ganancia, ok. Ahora, teniendo en cuenta este mismo ejemplo que les pongo en pantalla, supongamos que hubiese llegado a 6 pérdidas consecutivas. Como pueden ver, al abrir la sexta operación lo estaría haciendo con una inversión de $8, ya que la sumatoria de los dos dígitos anteriores, en este caso de 5 y de 3, da un total de 8. Entonces ya hasta este punto el bot tendría un total invertido de $12, pero como el contrato de par e impar me ofrece una rentabilidad del 96% de lo que ya he invertido, en este caso sería el 96% de $8, corresponden a $7.69. Por tanto, como pueden notar, a pesar del bot ganar en esta operación, todavía faltaría prácticamente el 30 o el 40% de mi inversión. Y esto por supuesto lo estaría haciendo en las futuras operaciones, pero siempre vamos a correr el riesgo de que se repita nuevamente este mismo ejemplo, ¿ok? Y como el objetivo principal es obtener ganancias, es muy probable que teniendo la recuperación de Fibonacci activada, el resultado no sea el esperado, ¿ok? No obstante, una vez ya adquieran el bot, siempre podrán testear esta opción siempre y cuando sea en el modo demo. Bien, de hecho, una de las recomendaciones principales que siempre les recalco es, una vez ya obtengan el bot, al menos trabajar entre 1 a 2 semanas en modo demo, ¿ok? Para el resto de las configuraciones vamos a estar trabajando en esta primera parte con la martingala inteligente. No se preocupen que una vez el bot concluya de realizar todas las operaciones les estaré explicando en qué consiste la martingala inteligente. El límite de pérdidas o el stop loss en este caso lo estaré dejando en $150 y en la meta de ganancias lo estaré subiendo a $15 y la inversión inicial, como ya les había comentado, lo estaré dejando en $1. Ya una vez tengamos todo configurado, para ejecutar el bot sencillamente le damos clic en ejecutar. Entonces, para no extender mucho más el tutorial, voy a estar acelerando toda esta parte y estaré de regreso ya una vez cumpla con la meta, ¿ok?
Ok chicos, como pueden ver, justo ahora acaba de cumplirse esa meta y una vez ya se cumpla estarán pasando dos cosas. Lo primero es que automáticamente el bot dejará de funcionar porque ya se ha cumplido esa meta, y lo segundo es que una vez ya cumpla con su objetivo, automáticamente Deriv les estará enviando una notificación similar a esta, de la cual me gustaría ver muchísimas capturas de ustedes en nuestro chat en Telegram, ¿ok? Ahora, para analizar qué trabajo fue el que realizó el bot y teniendo en cuenta la misma configuración que ya les habíamos dejado al inicio, vemos que de un total de 37 ejecuciones que realizó el bot, 13 resultaron en pérdidas, mientras que los 24 contratos restantes resultaron en ganancia para un total de poco más de $15. Bien, ahora si tenemos en cuenta la hora de servidor desde que inició a abrir las operaciones hasta que concluyó, estos $15 demoraron en ser alcanzados en aproximadamente solo 7 minutos. Otra de las estadísticas que en lo personal también me gusta recolectar es en cuanto a la cantidad de ganancias consecutivas y en cuanto a la cantidad de pérdidas consecutivas. Vemos que en esta ocasión el bot tuvo un total de 7 operaciones seguidas en ganancias. En cambio, referente a operaciones consecutivas en pérdidas, en esta ocasión solo podemos recoger 2 operaciones en negativo. Bien, ahora si profundizamos un poco más en las estadísticas en el apartado de diario, vemos que el bot estuvo abriendo operaciones según los indicadores que ya les habíamos colocado al inicio. En este caso podemos ver que después de 3 dígitos pares consecutivos fue que abrió una operación a la inversa, o sea, invirtiendo a que el próximo dígito iba a ser impar. Esta operación, como pudieron observar, resultó en ganancias y por tanto ganamos el 96%, que corresponden a 96 centavos. Entonces, ya una vez resulte una operación en positivo, o sea, una operación ganada, el bot no volverá a abrir otra operación hasta que no se cumplan nuevamente los indicadores, en este caso hasta que no transcurran nuevamente 3 números pares consecutivos o hasta que no transcurran 2 números impares consecutivos. Bien, esto es importante que lo tengan presente. Ahora, algo más también importante a tener en cuenta es que una vez el bot tenga una pérdida, en la próxima operación estará realizando la martingala, pero recuerden que acá estará trabajando con la martingala inteligente o la martingala parcelada, como también ya la conocemos, y esa próxima operación puede ser de manera aleatoria en par o impar. Esto quiere decir que en cuanto el bot empiece a realizar las martingalas para recuperar, acá no va a estar cumpliendo los indicadores principales, y acá es donde entra un papel importante el próximo indicador, en este caso reanalizar después de cuántas pérdidas seguidas. Como pueden ver, ya lo tenemos configurado en base a 3, y como les había explicado al inicio, esto lo que significa es que luego de 3 pérdidas consecutivas, como el bot no va a estar respetando estos 2 indicadores principales, automáticamente dejará de funcionar, pero esto será de forma instantánea, prácticamente en menos de un segundo, y luego sí empezará a buscar operaciones en base a los indicadores que ya previamente le hemos configurado. Ahora recuerden que todos estos indicadores son perfectamente configurables. Ustedes no necesariamente ya deben trabajar con estos dígitos. Esta es la configuración que de manera personal es la que yo utilizo, y una vez que ya obtengan el bot podrán en la opción demo ajustar cada uno de estos indicadores con los dígitos que ustedes mismos creerán convenientes. Bien, entonces ya una vez explicado toda la configuración, voy a estar esperando algunas horas para retornar con la segunda parte del video tutorial. Bien, 346 minutos más tarde. Ok chicos, estamos de regreso una vez más. Como pueden notar, han pasado prácticamente 9 horas desde la última vez en que utilizamos el bot, desde la última vez en que realizamos la primera parte. Como pueden notar, en cuanto a la configuración, solo estaré realizando algunos ajustes. En el caso de la martingala, estaré trabajando en esta segunda parte con la martingala tradicional
Para ello sencillamente le damos clic acá y seleccionamos la opción de falso. De esta forma ya estaría activado la martingala tradicional. Bien, en el caso de la meta le estaré dejando en $15 al igual que la inversión inicial, y el stop loss sí lo estaré subiendo a $200. De igual forma, muy similar a la primera parte, estaré primeramente ejecutando el bot y una vez finalices entonces estaremos comparando ambas estadísticas, tanto de trabajar con la martingala inteligente o martingala parcelada como de trabajar con la martingala tradicional. Muy bien chicos, como pueden observar, el bot nuevamente acaba de completar esta meta de $15. De hecho fueron más de $15 y por el día de hoy ya contamos con una ganancia generada a través de Artemisa Dual de más de $30, ¿ok? En cuanto a las estadísticas, para lograr esta meta, de las 34 ejecuciones, 16 contratos terminaron en pérdidas, mientras que los 18 restantes resultaron en ganancias. Ahora, en cuanto a las ganancias consecutivas, como pueden ver acá vemos 6 ganancias consecutivas alternando entre números pares y números impares, y de pérdidas consecutivas en este caso fueron un total de 4 pérdidas consecutivas, ¿ok? Recuerde que a partir de la tercera pérdida consecutiva ya automáticamente el bot estaría activando el indicador para reanalizar las próximas operaciones en base a los indicadores principales. Ahora, el tiempo para lograr esta meta, teniendo en cuenta la hora del servidor, fueron solamente de 5 minutos. Bien, ya para finalizar, algo más importante a tener en cuenta, y es lo que define la diferencia entre utilizar el bot con la martingala inteligente y utilizar el bot con la martingala tradicional. Noten que en este ejemplo de hasta 6 operaciones consecutivas en negativo, en cuanto a la martingala inteligente, con estas 6 operaciones tendríamos un total invertido de poco más de $40. Sin embargo, utilizando el mismo monto de $1 con la martingala tradicional, en 6 operaciones consecutivas en negativo tendríamos un total de ya invertido de $63, ¿ok? Esto es solo un ejemplo teniendo en cuenta una inversión inicial de $1, pero recuerden que en Derif tenemos la posibilidad de empezar a trabajar desde tan solo 35 centavos. Bien, por supuesto, en la martingala tradicional el beneficio, una vez recupere las pérdidas anteriores, será mayor en comparación con la martingala inteligentes. En cambio, nuestro capital podemos decir que estará entre comillas mejor reservado utilizando la martingala inteligente. Bien,
Ok chicos, hasta aquí el tutorial de hoy. Sé que fue un poco extenso, pero era necesario aclarar todo lo referente en cuanto al funcionamiento del bot. Si el video le gustó, déjame un like, suscríbete a mi canal, comparte, comenta, toca la campanita y únete a nuestras redes sociales, y principalmente suscríbete a nuestro canal de YouTube para que estés enterado de todos los videos tutoriales de cómo generar ingresos por internet que estaremos subiendo. Nos deseo excelentísimas gracias a todos y chao chao.